Seguimos adelante aquí en Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor senador de Correntada, wilsonista Francisco Gallinal. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Buen senador? día, ¿Todo bien? un gusto, gracias por la invitación. Bueno, una instancia importante se cumplió el sábado. Usted ha dicho que no estamos en tiempos electorales, sí en tiempos políticos. A veces es bastante difícil y complejo establecer cuál es la diferencia entre un tiempo y otro, porque seguramente todos apuntan a la elección. Sí, en realidad la elección es la cosecha después de la siembra de 5 años, Claro. que no merece interrupciones, pero yo digo, si hoy viniera al país, hubiera llegado al país un observador extranjero a fines de año pasado, y lo tuviéramos aquí conversando, seguramente él nos diría, ¿qué pasa? En el Partido Nacional hay elecciones internas dentro de poco tiempo. No así en los demás partidos, no. Las elecciones internas son en todos los partidos dentro de un año y medio. Claro. ¿Y por qué hay tanta movilización dentro del Partido Nacional? Bueno, porque es un partido altamente competitivo. La elección interna define no solamente el candidato a presidente, que a veces en algunos partidos ni siquiera eso se define los candidatos a intendente, el directorio del Partido Nacional, la conducción de los próximos 5 años y las convenciones de todo el país. Entonces, empiezan los movimientos de carácter político que no necesariamente, a juicio de Correntada wilsonista, deben ser movimientos de carácter electoral. Ajá. Creo que nosotros, en forma muy respetuosa, cuidando especialmente la unidad del Partido Nacional, pusimos fin a una etapa el sábado pasado, que había comenzado con una charla que mantuvimos con el doctor Lacalle la semana anterior. Eso quedó cerrado y ahora empezamos una etapa nueva. Senador, cuidando la unidad, porque hay quienes puedan decir, bueno, pero esto de quebrar, de romper, de fracturar un movimiento que usted mismo creó que fue Unidad Nacional y que usted entiende que hoy está totalmente superado, no habla precisamente de unidad en el partido. No, yo creo que sí, porque el movimiento cumplió su fin, cumplió su ciclo y a nuestro juicio ha perdido razón de existencia. Entre otras cosas, teníamos un candidato común en el momento en que lo creamos. Y yo creo que muchas de las virtudes principales, que era poner al movimiento por encima de los sectores, respetando sus grandes virtudes, también se han venido diluyendo. De hecho, hasta muchos compañeros del herrenismo reconocieron que en los últimos años no tuvimos reuniones de bancada y no las teníamos porque no había un sentido de identidad. Unidad Nacional había prendido en la gente. Pero estaba luego vacío de contenido. No, yo creo que vacío de contenido no, porque se lograron muchas cosas importantes. Pero había un sentido de pertenencia mucho más fuerte de los dirigentes a los sectores que lo conformaban que que la propia idea general. Entonces, si las cosas se hacen bien, respetuosamente, cuidando el relacionamiento, como siempre lo hemos cuidado, a mí me parece que eso ayuda a fortalecer la unidad del Partido Nacional. Bueno. Y más en la forma en que nos vamos a conducir en los próximos tiempos, donde lo que hacemos es intentar abrir un camino propio. Sin seguramente entrar en aquellos detalles que no serán publicables, ¿cuál fue el tono de la conversación con el doctor Lacalle? ¿Estuvieron reunidos cuánto tiempo? Y 3 horas. No, fue una conversación muy positiva, muy franca. Nosotros hemos tenido nuestros encuentros y nuestras desavenencias en el correr del tiempo y ello no ha perjudicado nuestra relación. El hecho de llamarnos para decir, bueno, tenemos que conversar, decirnos francamente las cosas. 5 años antes lo hicimos para construir el movimiento. Lo hicimos en condiciones en que no eran las más favorables. En las encuestas del doctor Lacalle estaba más de 2-1 por debajo de su principal contendor. Y sin embargo, la idea prosperó, salió adelante. Y yo creo que en el fondo ambos coincidimos en que Unidad Nacional ha cumplido su ciclo. Yo no me voy ahora a detener si se va a seguir usando el nombre, si no se va a seguir A eso usando quería el nombre. apuntar, no hay ahí un derecho de propiedad, digamos, sobre el término. Yo creo que lo hay, porque Unidad Nacional, algunos periodistas me preguntaban, ¿usted se va a ir de Unidad Nacional antes de la reunión con Lacalle? Digo, nosotros no nos vamos a ir nunca de Unidad Nacional, porque nosotros somos Unidad Nacional, como lo es el herrerismo. Me parece que esa es la lógica en función de la cual se creó. Ahora también le digo una cosa, Daniel,
yo no me voy a detener en lo accesorio. Me parece que hay elementos principales como, por ejemplo, trabajar para contribuir al triunfo del Partido Nacional, que cada vez me parece más necesario a la luz de lo que es este gobierno, como para detenerme a discutir si Si vamos tiene a usar autor, un nombre claro. o no vamos a usar un nombre. Bueno, lo que sí generó, ya que habla de cuestiones de fondo, lo que generó en todo caso las principales reacciones en el Partido Nacional fue ese concepto que usted maneja respecto a la herrerización en su momento de Unidad Nacional. Y se lo mencionaba casi que como un aspecto negativo. Decir que se había herrerizado un sector era una contraposición a ese wilsonismo que usted ostenta. Entonces era como Claro, polarizar. lo que pasa es que así lo entienden quienes mal lo interpretaron. Cuando nosotros creamos Unidad Nacional dijimos necesitamos un movimiento por encima de los sectores, porque la gente ya no es cautiva de los partidos, mucho menos de los sectores. La gente define en función de otros valores a los que antes definía antes de la elección. Y en consecuencia necesitamos un movimiento con una apertura y una capacidad de atracción superior, a tal punto que había y hay que recuperar mucha gente que siendo del Partido Nacional terminó votando en otros partidos, especialmente en el Frente Amplio en las últimas elecciones. Entonces dijimos, vamos a no poner tanto el acento en la condición de herrerista o en la condición de wilsonista, porque eso no ayuda al propósito de mentalidad más abierta, de puertas más abiertas por el que estamos trabajando. Y eso lo compartimos todos y en función de esos valores creamos Unidad Nacional. Cuando empezamos nuevamente a particularizar, herrerizando o dándole un mayor contenido wilsonista, no es que eso sea un pecado. Las virtudes herreristas son virtudes muy buenas, hay que defenderlas, y lo mismo las wilsonistas, pero se necesita algo que vaya más allá y que esté por encima. Y eso es lo que nosotros cuestionábamos. No significaba decir que estaba mal ser herrerista, Claro, está muy bien. no era peyorativo, De digamos, ninguna decir manera. que ser De herrerismo ninguna era manera. malo. Era simplemente que pretender de algo que nosotros pretendíamos hacerlo grande, hacerlo más chico. No, hay que hacerlo grande. Y ¿La esa calle era la idea. se molestó con eso? No, yo creo que fue el primero que lo entendió y lo compartió. En las reuniones que nosotros tuvimos durante todos estos tiempos en que discutimos estos temas, porque este tema yo lo planteé en el seno de Unidad Nacional, hubieron legisladores, como el caso del diputado de la calle Pou, que compartieron expresamente este punto. Entonces, yo creo que bien entendido, no es para ofenderse, al contrario, es para sentirse halagado, pero decir, no, es verdad, en estos tiempos que estamos viviendo, el Partido Nacional, yo creo que todos los partidos, pero me preocupa el que yo pertenezco, debe ayornarse, adecuarse a los desafíos de los nuevos tiempos. Fue lo que hicimos. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó Unidad Nacional a propuesta de Correntada wilsonista cuando la conformamos en enero del 2009? Ir a visitar al PIT-CNT. Y el PIT-CNT nos recibió de puertas abiertas. ¿Cuál fue la segunda decisión? Llevar un contenido a esa reunión. Y le dijimos al PIT-CNT, nosotros vamos a aspirar a ganar la próxima elección. Queremos decirles, entre otras cosas, que la negociación colectiva para nosotros es un gran instrumento que ha sido muy bien implementado durante estos años, rescatado por el gobierno del Frente Amplio y que nosotros no vamos a derogar. Está bien. O sea que esos temas conceptuales son temas que hacían a la nueva definición de Unidad Bien, Nacional. senador, cuando usted comienza a insinuar que se había superado ya la etapa de Unidad Nacional, casi que naturalmente se entendió que podía acercarse al senador Jorge Larrañaga. ¿Estuvo eso en algún momento planteado? ¿Lo habló con el senador Jorge Larrañaga? No. Nosotros, es obvio que si tenemos diferencias con un sector del partido y el partido está polarizado, la gente iba a interpretar que nos íbamos a acercar al otro, Claro. ¿verdad? O la otra alternativa, la de recorrer el camino propio. ¿Qué significa recorrer el camino propio? Que es lo que decidimos el sábado en una asamblea en la que participaron dirigentes de 16 departamentos del país. Significa, por lo pronto, comparecer una vez más, porque Correntada Wilsonista siempre lo ha hecho, con listas propias en las próximas elecciones internas y en las próximas elecciones nacionales.
Lista propia, que no Lista candidatura propia. Eso lo estudiaremos con el tiempo. Ahora tenemos que ir a un proceso de fortalecimiento de nuestro movimiento y cuando lleguen los tiempos electorales, entonces ahí sí definiremos alianzas ideológicas y alianzas de carácter electoral, que podrán ser con cualquier sector del partido porque nosotros tenemos muy buen relacionamiento con todos. Y puede ser también, como lo plantearon algunos compañeros, Su candidatura específica. mi candidatura, que a mí me parece, por no ser los tiempos electorales, que nosotros tenemos que pensar primero en cómo ganamos la elección, porque si no terminamos en la de siempre que nos achica, y es cómo hacemos las listas. Y después de cómo hacemos la lista vemos cómo ganamos. No, primero veamos cómo ganamos. Y cuanto mejor le vaya al Partido Nacional, mayor va a ser su representación parlamentaria. De aquí para adelante entonces quedará el desafío de comenzar a procesar estas elecciones internas en el Partido Nacional. ¿Con cuánto riesgo si no se resuelven las cuestiones? Porque usted acaba de decir algo importante, o sea, la trascendencia sería simplemente con una victoria electoral, si no de nada serviría toda esta arquitectura que se arma. ¿Cuáles son los riesgos? Porque uno ve hoy por hoy, y la gente le demanda al político que sea más honesto, uno ve un estado de crispación particular en el Partido Nacional. Yo no lo veo el estado de crispación Pero, dentro de nuestras filas. Digo, el ciudadano común y corriente a veces lo que Sí, interpreta, lo que decodifica, lo que transmite, porque además nosotros estamos en varios ámbitos, es eso, cómo se están Puede peleando ser. otra vez los blancos. Puede ser. Yo creo que no es una lectura correcta. Yo creo que hay un muy buen relacionamiento dentro del partido, entre sus principales dirigentes, entre sus sectores, y que se ha puesto de manifiesto en innumerables oportunidades durante todo este tiempo. No confundamos movilización y competencia con lucha. La competencia forma parte de la democracia. Yo ver un partido que tiene posibilidad de ofrecer varios candidatos, diferentes sectores y buena movilización, me parece que es muy sano y muy saludable para la democracia. Ahora, volvamos al ejemplo de Unidad Nacional y Correntada Wilsonista. Si yo no lo llamo o no converso con el doctor Lacalle, pego un portazo, nos vamos agrediendo o insultando a los compañeros, entonces sí le doy la razón. Como ya pasó, por otra parte. Como ya pasó, pero también aprendimos la lección. Es cierto que pasó. Nos costó carísimo, porque tuvimos una pésima performance electoral. Creo que el partido aprendió y mucho de sus errores. Entonces, yo comparto que esa puede ser la lectura. Y es muy interesante la pregunta porque nos debe llevar a un análisis de que hay que serlo y parecerlo, ¿verdad? Pero no es la realidad. La realidad es muy positiva, ya no comparada con aquellos tiempos de tanto enfrentamiento, sino porque hay verdaderamente unidad y se ha manifestado desde el directorio y se ha manifestado. Bueno, cualquiera que conozca más o menos la historia del Partido Nacional sabe de aquello de los dos sectores siempre muy polarizados, muy fuertes, muy potentes, y que la idea siempre es generar esa síntesis que le permita gobernar. Sin embargo, el éxito electoral muchas veces no llega, más allá de que se dice, no, tenemos una corriente fuerte, en este caso vinculada al wilsonismo, otra potente vinculada al herrerismo, pero ¿cómo se hace entonces como para que eso luego se conjugue en una fuerza capaz de gobernar sin diferencias y divergencias internas tan fuertes? ¿Cómo se hizo la noche del... Con el abrazo. Del último domingo de junio de las últimas elecciones internas, ¿verdad? Ese abrazo entre Lacalle y Larrañaga, a mucha gente, entre los que me incluyo, nos conmovió y nos hizo lagrimear, porque había sido una lucha interna fuerte, una competencia dura, y sin embargo culmina en un abrazo y en una fórmula, y en un programa de gobierno. Pero que después pierde. Y bueno, eso está en las reglas de juego. Las elecciones son para ganar o para perder. ¿La gente interpreta esas señales, por ejemplo? Yo creo que se ha interpretado muy fuertemente. Sí. Después cometimos errores. ¿Cuáles, por ejemplo, a su juicio? Y muchos cometimos. No sé, no. ¿El determinante, el tropezón principal? No sé, lo tenemos para seguir analizando. Lo hemos hecho en varias oportunidades. Creo que todos estamos aprendiendo de ellos. Cometimos errores muy feos,
muy duros, ¿verdad? La elección, sinceramente, estaba perdida antes de competir. Era el primer gobierno del Frente, habían tenido una situación económica de enorme bonanza, estaba todo dado para que el gobierno repitiera. Yo creo que nuestra derrota fue por un escaso margen, no haber impedido la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, que nos faltó un diputado. Fue la diferencia. Creo que ese fue el fracaso de esa elección, si de fracaso se puede hablar. Cometimos errores en la interna, cometimos errores en la conducción, todos cometimos errores, pero parece que no tendría mucho sentido volver atrás. En el fondo la gente ya lo sabe. Ya lo sabe. Bueno, ahora está el asunto de armar aquel sistema que permita una mejor elección interna. El senador Luis Alberto Heber, que es el presidente del directorio además, sale en una recorrida y él, en una cuestión vinculada a un consejo consultivo virtual, digamos, o algo así, dice, bueno, después de tomarle la temperatura a la gente, ahí determino si me bajo o no de la candidatura. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la fórmula ideal para estas instancias? La que elija la gente en las elecciones. O sea, ir con su voto Yo en creo la que elección sí. interna. Es lo mejor. Nada de las cuatro paredes, digamos. No, para mí es lo mejor. Lo que dice Luis Alberto Heber lo dice respecto a la interna del herrerismo, ¿verdad? Exacto. Y está bien, y está en todo su derecho, no me corresponde a mí Por eso, opinar. ¿usted no evalúa como idónea la herramienta, digamos? No, por supuesto, pero más idóneo que votar, porque ¿qué problema tenemos hoy los distintos sectores si tuviéramos que elegir un precandidato? Y que es muy difícil hacer elecciones previas a las elecciones internas que va a haber en junio. El Congreso Elector, dice usted. O el Congreso Elector. Entonces, lo que va a bendecir y legitimar los candidatos para la próxima elección va a ser la elección interna. Y de ahí saldrá todo, saldrá, como le decía, en el partido más. Porque el hecho de que se elija el candidato, los candidatos a intendente, el directorio y la convención, no es una obligación constitucional. El Partido Nacional es el único que elige todo eso ese día, porque así lo dispone la Carta Orgánica del Partido Nacional, que dice, bueno, ya que tenemos elecciones internas de todos los partidos, aprovechemos esa instancia para elegir. Entonces, mejor legitimación que el pasaje por las urnas para elegir los candidatos no hay. Por eso en algunas oportunidades que se habló, usted sabe, de no hacer elecciones internas, de ya ir con una fórmula. El candidato único ya cantado, digamos. Nosotros siempre estuvimos en la vereda enfrente de esa posición, porque no es... los blancos nos gusta pasar por las urnas, por algo peleamos durante mucho tiempo, porque así fuera siempre, y eso es lo que va a primar y va a ser sin duda lo más sano y lo mejor. Bueno, el tema es que pasan por las urnas, pasan los años, pero no ganan. Bueno, no. Ganamos en 1989, y ahora estamos viviendo un tiempo muy frente amplista, ¿no? Ayudado por una bonanza. Y los partidos también se agotan en el ejercicio del gobierno. Fueron casi 2 siglos donde estuvieron los partidos llamados históricos, sí, los fundacionales, con un sobre todo el fuerte predominio del Partido Colorado. La crisis del 2001 fue tremenda para un Frente Amplio que venía peleando y golpeando la puerta para tratar de ser gobierno desde 1971. Y entonces la gente le dio la oportunidad a quien nunca se la había dado. Entonces se vivieron tiempos frente amplistas a tal punto que gobiernan con mayorías parlamentarias, que el país no las tenía desde 1966. Claro. Ahora, con esa lógica que usted emplea, Francisco, del tiempo frente amplista, uno debería decir, bueno, pero el Frente Amplio, siendo un partido de partidos, todavía tiene entonces para renovar. Si a eso se le añade la figura de Tabaré Vázquez, que parece ser la que va a nuclear al Frente Amplio, ha de ser difícil la lucha por ganar. Siempre es muy difícil la lucha por ganar, siempre, sobre todo cuando uno se enfrenta a quien tiene el poder. El tema es que, a diferencia de lo que pasaba en todas las otras elecciones, ahora el Frente tiene la experiencia de haber sido gobierno, tuvo la oportunidad de demostrar hasta qué punto da o no da la talla, y el ejercicio del gobierno significa siempre un desgaste importante. Creo que se ha vivido muy intensamente en el transcurso de todos estos años. Y esa mochila, si es Vázquez el candidato o quien sea, esa mochila es una mochila pesada que ese candidato del Frente Amplio va a cargar en la próxima elección. Bien, finalmente,
es un año muy especial porque allí también, usted decía hoy temprano, hay que ser y parecer. Hay que ser wilsonista y parecerlo, además en la actividad cotidiana, digamos casi que en la actitud para la vida. De Wilson Ferreira Aldunate se cumplen 25 años de 25 años, la muerte, ¿no? un cuarto de siglo. Allí seguramente hay como esa cosa así de apropiarse de la ideología wilsonista. ¿Usted va a estar en ese camino? No, no. Yo no sería un buen wilsonista si le negara a otro la condición de tal, aun cuando yo pueda discrepar en sus prácticas ideológicas. Por el contrario, creo que lo que tenemos que hacer es, y lo voy a proponer en estos días al partido, convocar una asamblea general, convocar 2 asambleas generales. Yo creo que hay que convocar una asamblea general en homenaje a Wilson el próximo 15 de marzo, que se cumple el cuarto de siglo de su desaparición física. Creo que hay que convocar una asamblea general. Y cuando digo convocar una asamblea general, me refiero obviamente a la convocatoria por parte de todos los partidos y de todo el sistema político. Porque eso es lo que le da mayor jerarquía al homenaje que se pretenda realizar o a la recordación que se quiera llevar adelante. Una para el 15 de marzo y creo que hay que hacer una gran asamblea general, amén de otros actos que se pueden realizar, porque también se cumplen 40 años del golpe de Estado. Claro. ¿No? Y esos malos momentos hay que recordarlos, sobre todo para que nunca se repitan. Así que sí, es un año de celebraciones, es un año en que se cumple el bicentenario de las instrucciones del año 13. Entonces, creo que el Uruguay hace bien, o haría muy bien, en detener su actividad por unas horas para recordar estos acontecimientos, unos buenos, otros muy tristes, que forman parte ahora de nuestra historia, algunos para que se repitan y otros para que no sucedan nunca más. Amén de que, por supuesto, vamos a conversar con la familia para hacer una misa en la catedral, también en recordación de Wilson. Bueno, le quiero agradecer estos minutos y vamos a estar a la espera entonces de esas instancias. Hay otros asuntos que ya tienen que ver con lo parlamentario, lo dejaremos para más adelante. Esa iniciativa suya que prendió mucho en todos los legisladores, más allá de los partidos, que era aquello de la regulación de los bancos de datos. Una persona que a veces no podía pagar y se había atrasado en un par de zapatos, después quedaba con ese peregrinar casi eterno, ¿no? Sí. Eso viene muy bien en la comisión. ¿Ah, sí? Pero usted me había dicho que se iba a aprobar más o menos este año, ¿puede ser? Sí. ¿Hay posibilidades? Yo pienso que sí. Ahora tuvimos algún pequeño tropiezo porque se han presentado alternativas que van en contra de la iniciativa original. Yo creo que la persona que cancela su deuda tiene que salir del registro. Sin duda que tiene que salir del registro. De la misma manera que la persona que la van a poner en el clearing, hay que notificarle previamente. De manera de darle la oportunidad de que pague, claro, o de que arregle, o que demuestre, como ha pasado en tantos casos, ahora, ¿qué que no pasa debe nada. Claro, ¿y qué pasa que lo obvio, lo tan, digamos, elemental y de sentido común no prospera luego? Sí. Eso es lo que yo me pregunto con este gobierno. Bueno, vamos a seguir con ese tema. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias. Muy amable. El señor senador de Correntada, wilsonista Francisco Gallina. De Correntada wilsonista deben ser movimientos de carácter electoral. Ajá. Creo que nosotros, en forma muy respetuosa, cuidando especialmente la unidad del Partido Nacional, pusimos fin a una etapa el sábado pasado, que había comenzado con una charla que mantuvimos con el doctor Lacalle la semana anterior. Eso quedó cerrado y ahora empezamos una etapa nueva. Senador, cuidando la unidad, porque hay quienes puedan decir, bueno, pero esto de quebrar, de romper, de fracturar un movimiento que usted mismo creó que fue Unidad Nacional y que usted entiende que hoy está totalmente superado, no habla precisamente de unidad en el partido. No, yo creo que sí, porque el movimiento cumplió realmente él nos diría, ¿qué pasa? En el Partido Nacional hay elecciones internas dentro de poco tiempo. No así en los demás partidos, no. Las elecciones internas son en todos los partidos dentro de un año y medio. Claro. ¿Y por qué hay tanta movilización dentro del Partido Nacional? Bueno, porque es un partido altamente competitivo. La elección interna
definen no solamente el candidato a presidente, que a veces en algunos partidos ni siquiera eso se definen los candidatos a intendente, el directorio del Partido Nacional, la conducción de los próximos 5 años y las convenciones de todo el país. Entonces, empiezan los movimientos de carácter político que no necesariamente, a juicio... Seguimos adelante aquí en Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor senador de Correntada wilsonista, Francisco Gallinal. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, una instancia importante se cumplió el sábado. Usted ha dicho que no estamos en tiempos electorales, sí en tiempos políticos. A veces es bastante difícil y complejo establecer cuál es la diferencia entre un tiempo y otro, porque seguramente todos apuntan a la elección. Sí, en realidad la elección es la cosecha después de la siembra de 5 años, claro, que no merece interrupciones, pero yo digo, si hoy viniera al país, hubiera llegado al país un observador extranjero a fines de año pasado, y lo tuviéramos aquí conversando, seguro fin cumplió su ciclo, y a nuestro juicio ha perdido razón de existencia. Entre otras cosas, teníamos un candidato común en el momento en que lo creamos. Y yo creo que muchas de las virtudes principales, que era poner al movimiento por encima de los sectores, respetando sus grandes virtudes, también se han venido diluyendo. De hecho, hasta muchos compañeros del herrenismo reconocieron que en los últimos años no tuvimos reuniones de bancada y no las teníamos porque no había un sentido de identidad. Unidad Nacional había prendido en la gente. Pero estaba luego vacío de contenido. No, yo creo que vacío de contenido no, porque se lograron muchas cosas importantes. Pero había un sentido de pertenencia mucho más fuerte de los dirigentes a los sectores que lo conformaban que la propia idea general. Entonces, si las cosas se hacen bien, respetuosamente, cuidando el relacionamiento, como siempre lo hemos cuidado, a mí me parece que eso ayuda a fortalecer la unidad del Partido Nacional. Bueno. Y más en la forma en que nos vamos a conducir en los próximos tiempos, donde lo que hacemos es intentar abrir un camino propio. Sin seguramente entrar en aquellos detalles que no serán publicables, ¿cuál fue el tono de la conversación con el doctor Lacalle? ¿Estuvieron reunidos cuánto tiempo? Y 3 horas. No, fue una conversación muy positiva, muy franca. Nosotros hemos tenido nuestros